El reloj había marcado la medianoche hacía ya rato, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces agitadas del exterior me devolvían a la realidad. Una realidad que se tornaba cada vez más amenazante. Mi papá, que parecía haberse dormido en cuestión de minutos, roncaba levemente, imperturbable por el creciente bullicio que parecía envolvernos. Yo, en cambio, sentía mi corazón latiendo a un ritmo cada vez más acelerado, sincronizándose con los gritos y susurros que se filtraban a través de las delgadas paredes del hotel. Los ruidos afuera no eran normales. Algo había cambiado en el tono de las voces. Lo que antes parecía una simple conversación de borrachos, ahora se había transformado en gritos de furia, en palabras afiladas lanzadas al viento como cuchillos. Mi cuerpo entero estaba en tensión, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Miré hacia la puerta. Su simple estructura de madera ya no me parecía suficiente para protegernos de lo que estaba ocurriendo afuera. Entonces, sucedió. Un golpe seco y fuerte resonó en la puerta, como si alguien la hubiera golpeado con el puño cerrado, con desesperación. Mi corazón dio un vuelco y por un momento olvidé por completo las advertencias de mi papá. No abras la puerta a nadie. El sonido del golpe me hizo saltar de la cama, convencido de que él seguía afuera, de que tal vez algo le había pasado y estaba intentando regresar a la habitación. Sin pensar, me lancé hacia la puerta. Pero antes de que mis dedos pudieran rozar la manija, sentí una mano firme sobre mi hombro. El toque fue rápido, casi brusco, y me giré instintivamente, el miedo latiendo en mis venas. Era mi papá. Estaba sentado en el borde de la cama, su rostro serio, su mirada fija en mí. «Estamos bien», murmuró con voz tranquila, pero sus ojos traicionaban una ligera inquietud, algo que rara vez había visto en él. Aún con el rostro sereno, podía notar que no estaba tan tranquilo como intentaba aparentar. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte, acompañado de una voz que rompió el aire con una súplica desesperada. «Por favor, tienes que dejarme entrar, me van a matar». La voz era tan angustiada que por un segundo sentí que todo en mí se quebraba. Sonaba como si estuviera al borde del colapso, como si quien hablaba estuviera viendo la muerte venir hacia él. El hombre golpeaba la puerta con tanta desesperación que parecía que en cualquier momento iba a romperla. Podía oír el sonido de sus nudillos contra la madera, su respiración acelerada, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Mi papá no dijo nada. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la ventana, con pasos controlados, casi como si no quisiera alertar a nadie de nuestra presencia. Apartó una pequeña parte de las gruesas cortinas marrones que cubrían la ventana y miró afuera, su rostro completamente inexpresivo. Sin embargo, cuando volvió a dejar caer la cortina en su lugar, su expresión había cambiado ligeramente. Estaba más serio, más enfocado. «La cosa está fea allá afuera», murmuró mientras se dirigía hacia su maleta de viaje. Al abrirla, sacó de nuevo la pistola negra que había guardado antes y con un movimiento casi automático, comprobó el cargador antes de volver a mirar hacia la puerta. El hombre seguía golpeando con fuerza, esta vez también en la ventana. Podía escucharlo golpear el vidrio con el puño, gritando desesperado. «Por favor, hombre, por favor, no me dejes aquí fuera. Van a matarme». Mi papá se acercó a la puerta, la pistola en la mano, pero no la levantó aún. Lo observaba desde mi cama, inmóvil, sin saber si debía decir algo o simplemente quedarme callado. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo, intentando entender si lo que oía era real o si mi imaginación, alimentada por el miedo, me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Aquello no era un sueño. El hombre al otro lado de la puerta estaba aterrorizado, y aunque mi papá parecía mantener la calma,
Pude ver que su respiración se había vuelto más profunda. ¿Qué hiciste?, gritó mi papá, su voz resonando en la habitación como un trueno contenido. Nada. No hice nada, por favor. Solo traté de defenderme. Por favor, déjame entrar. ¡Van a matarme!, respondió el hombre, su voz quebrándose en un sollozo. Se escuchaba cada vez más cerca, y a través de la delgada puerta, podía sentir la energía caótica y frenética que emanaba de él. El silencio que siguió a su súplica fue sofocante, roto solo por el sonido de los pasos pesados de varias personas acercándose al lugar. A través de la ventana, pude distinguir sombras que se movían en la oscuridad, acercándose a la puerta, acechando al hombre que pedía auxilio. La situación estaba a punto de salirse de control. Los murmullos de los otros que se acercaban se hacían más claros. Lo que en un principio parecía un simple grupo de borrachos había evolucionado en algo mucho más amenazante, mucho más peligroso. Ahora había una urgencia, una violencia latente que se sentía en el aire. Mi papá, a pesar de la calma que proyectaba, lo sabía. Lo sentía tan claro como yo. Hay una pistola debajo de mi almohada, dijo en un susurro bajo y tenso. No la uses a menos que tengas que hacerlo, pero mantente cerca. El terror se apoderó de mí al escuchar sus palabras, pero asentí lentamente. Nunca había tocado un arma en mi vida, y mucho menos disparado una. Pero el tono en la voz de mi papá me hizo entender que esa noche las cosas podían ir mucho más allá de lo que jamás había imaginado. De repente, la puerta tembló cuando el hombre empezó a golpearla con el hombro, desesperado por entrar. El sudor caía por su frente y sus palabras ya eran apenas entendibles, un balbuceo entrecortado. Por favor, por favor. Mi papá levantó la pistola lentamente, acercándose a la puerta, pero sin abrirla. A través del pequeño resquicio de la ventana, las sombras seguían acercándose. Era cuestión de minutos antes de que la situación explotara por completo. Y entonces, el verdadero horror comenzaría. El hombre, delgado y con la ropa sucia de lo que parecía ser una larga jornada laboral, seguía golpeando la puerta, su voz quebrada por el miedo. Estaba vestido con un uniforme gris, el típico que usan los trabajadores de mantenimiento en la carretera o alguna fábrica local. Su rostro, apenas visible a través de la ventana, estaba cubierto de sudor y polvo, y sus ojos desorbitados reflejaban una mezcla de terror y desesperación. Golpeaba la puerta sin tregua, como si su vida dependiera de que alguien le permitiera entrar. Y, por la forma en que gritaba, parecía que efectivamente era así. «Por favor, hombre, me van a matar. Déjame entrar», gritaba, su voz rasgada como si hubiera estado gritando durante horas, tratando de encontrar refugio. Mi papá, firme como una roca, observaba la escena con los labios apretados. La pistola seguía en su mano, pesada pero segura. Nunca antes lo había visto tan serio, tan concentrado en una situación como aquella. Sabía que se estaba enfrentando a algo peligroso, algo que podría estallar en cualquier momento. Yo, a su lado, sentía cómo el aire en la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. «¿Qué hiciste?», preguntó mi papá, su voz grave y directa, rompiendo el ruido de los golpes. A pesar del caos, mantenía la compostura. Sabía que el hombre al otro lado de la puerta no era el único peligro. Las voces fuera, las sombras que se movían en la penumbra del estacionamiento, todas indicaban que algo más grande estaba sucediendo. El hombre, jadeando, intentaba articular una respuesta, pero las palabras se mezclaban con sus sollozos.
A través de las súplicas y el llanto, apenas logramos entender lo que decía. Yo solo intentaba volver a mi camioneta. Les dije que se alejaran de ella, que no se acercaran, pero no me escucharon. Estaban borrachos, empezaron a gritarme, a burlarse de mí. Les pedí que se detuvieran y empezaron a atacarme. Los golpes en la puerta se intensificaron, esta vez más rápidos, más desesperados. Afuera, las voces del grupo se hacían más claras, más amenazantes. Podía escuchar risas macabras entremezcladas con insultos, como si los que se acercaban estuvieran disfrutando del sufrimiento del hombre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi papá, esperando una reacción, una decisión. Sabía que él siempre había sido alguien de acción, pero también sabía que no podía arriesgarse a abrir la puerta sin saber lo que ocurriría después. Mi papá mantuvo la mirada fija en el hombre, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto, buscando alguna señal que confirmara si decía la verdad. ¿Están armados?, le preguntó con frialdad, como si supiera que esa era la pregunta crucial, la que podría definir lo que vendría después. El hombre negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos llenos de pánico. No lo están. Al menos no lo vi. Pero son muchos. No puedo enfrentarlos solo. Por favor, déjame entrar. Solo necesito un lugar seguro hasta que se vayan. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Mi papá lo observaba como si estuviera sopesando cada posibilidad, cada riesgo. Podía sentir la tensión en el aire, como si todo estuviera colgando de un hilo invisible que podría romperse en cualquier segundo. Entonces, sin decir una palabra, mi papá se giró lentamente hacia mí. Voy a abrir la puerta, pero no dejes que entre. Quédate detrás de mí, dijo en voz baja, su mirada fija en la cerradura. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de lo que estaba sucediendo, mi papá mantenía el control de la situación, pero no podía evitar sentir que las cosas estaban a punto de desmoronarse. Me quedé donde me dijo, sintiendo el frío sudor en mis palmas mientras veía cómo, con movimientos precisos y rápidos, deslizaba la cadena de la puerta y desbloqueaba el cerrojo. Cuando abrió la puerta, lo hizo solo lo suficiente para dejar ver la figura del hombre, pero mantuvo su cuerpo bloqueando la entrada. El aire nocturno entró de golpe en la habitación, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y sudor. El hombre intentó avanzar, pero mi papá lo detuvo levantando la pistola, mostrándosela claramente. El cañón del arma brillaba a la luz tenue del pasillo. «He llamado a la policía», dijo mi papá en voz alta, dirigiéndose tanto al hombre como al grupo que se acercaba desde la oscuridad del estacionamiento. La mentira fue rápida, directa, pero efectiva. Vi cómo el hombre se detuvo en seco, sus ojos mirando la pistola y luego volviendo hacia mi papá, como si no supiera si agradecerle o temerle. Al mismo tiempo, el efecto en la multitud fue inmediato. Las risas e insultos se apagaron de golpe. Las sombras, que hasta ese momento parecían estar avanzando hacia nosotros, se detuvieron. La amenaza invisible que colgaba sobre nosotros pareció disiparse, al menos por unos segundos. «Por favor», susurró el hombre una vez más, ahora sin tanta fuerza. Parecía al borde del colapso, su cuerpo temblando mientras apoyaba su espalda contra la pared exterior de la habitación. «No me dejes aquí fuera». Mi papá no respondió, pero mantuvo la puerta apenas abierta, con la pistola todavía visible. Los pasos afuera se hacían más distantes. El silencio era más inquietante que el bullicio que había llenado el aire antes. Mi mente trataba de entender qué estaba pasando. ¿De verdad mi papá había llamado a la policía? ¿O simplemente estaba jugando con el miedo de aquellos tipos, apostando a que la sola amenaza los disuadiría? Segundos después,
Las patrullas llegaron. No hubo sirenas, ni luces intermitentes. Solo el sonido sordo de los autos patrulla avanzando en silencio por el estacionamiento, como si hubieran estado esperando en la esquina todo el tiempo. A través de la rendija de la puerta, vi las siluetas de los oficiales bajando de los autos, sus linternas encendiéndose mientras avanzaban hacia la multitud. Los hombres que quedaban, aquellos que no habían huido al escuchar la amenaza de la policía, fueron rodeados en cuestión de segundos. La puerta se cerró de golpe detrás de mi papá, y el sonido del cerrojo deslizándose me devolvió un poco de calma. Él se volvió hacia mí, su rostro más relajado, pero con un aire de agotamiento que rara vez le había visto. «Todo está bien ahora», dijo, aunque en el fondo sabía que esa no era la verdad completa. El hombre, el trabajador que había estado a punto de ser linchado, fue escoltado fuera del hotel por los policías. Sin embargo, no fue a su habitación. Al parecer, los oficiales tenían más preguntas para él que para el grupo que lo había perseguido. A la mañana siguiente, la camioneta del hombre seguía allí, intacta en el estacionamiento. Pero él no. Lo arrestaron esa noche, aunque no supimos exactamente por qué. Solo sé que, mientras mi papá y yo subíamos al coche para retomar nuestro viaje, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de algo mucho peor, y en cómo un simple viaje por carretera podía convertirse, de la nada, en una verdadera pesadilla.